Vamos con esta guía que es previa, por ahí no sé si coinciden los números bien de los temas de los bloques del campus. Ahora se los voy a mostrar. Pero estaría en el tema 5, ¿sí? Lo quise dar ahora porque es justamente la parte previa a estequiometría. Después de esto sigue estequiometría. Entonces está buenísimo verlo así, porque lo vamos a tener lo bastante fresquito como para encarar estequiometría, que tiene también reacciones. Así que no es que las dejamos de lado, sino que las seguimos viendo. Por eso por ahí no les va a coincidir el número, pero sería esa guía, ¿sí? Las guías de las leyes de la química, que sale así. Ahí está. Leyes y teorías fundamentales de la química. Bueno, entonces esto es ya la química básica, ¿sí? Son leyes de estudios de distintos científicos, ¿no? Que tuvieron la oportunidad de empezar a trabajar con balanzas analíticas, entonces empezaron a descubrir y permitir, digamos, saber si los fenómenos químicos y físicos, digamos, como modificaban o no la masa del sistema. Entonces, bueno, ahí ellos, Lavoisier, por ejemplo, fue el primero que pudo saber que la masa, digamos, no variaba en el sistema si había una transformación. Entonces ya ahí describió su ley de la conservación de la masa. Entonces sí, todos pudieron definir una ley distinta, que estas leyes nos permiten continuar con todo lo que es la química, ¿no? Y poder trabajar en los problemas de estequiometría y todo eso. Entonces por eso tenemos que verlas primero. Hay dos tipos de leyes, las gravimétricas y las volumétricas. Las gravimétricas son por peso. Todo lo que es gravimétrico es gravedad, viene de gravedad, o sea que es por peso. Y las volumétricas, lo dice la palabra, son leyes que hablan del volumen, ¿no? Bien. Las leyes gravimétricas vamos a ver 4, que es la ley de la conservación de la masa, o ley de Lavoisier. Hay que saberlo con el apellido, porque a veces nos ponen el apellido, a veces les ponen el nombre, o sea, es indistinto. Ley de las proporciones definidas, que también se le dice constantes, es sinónimo, ley de Proust. Ley de las proporciones múltiples o recíprocas, ley de Dalton. Perdón, no es la recíproca, es ley de las proporciones múltiples, ley de Dalton, perdón, y la cuarta es la ley de las proporciones equivalentes o recíprocas, ¿sí? Que es la ley de Richard. Estaba mezclando dos leyes, no, nada que ver. Y la volumétrica es la de Gay-Lussac, que es se refiere a los gases, más que nada, y son los volúmenes de los gases, y se llama ley de las combinaciones gaseosas. Entonces, toda esta primera parte de la guía, no es toda la guía esto, no, es solamente la primera parte, es cortito esta parte. Vamos a ver las leyes. Bueno, la primera es fácil. Es la ley de la conservación de la masa, ¿no? Que dice que en todo sistema cerrado, ¿se acuerdan del sistema cerrado? Que no entraba ni salía materia. O sea, eso es lo importante. ¿Cómo se va a cumplir esta ley? Y si vos tenés un tubo de ensayo o un recipiente en el cual estés haciendo tu reacción química y no entre ni salga materia, porque obviamente si no, no se va a cumplir, ¿sí? Tiene que ser un sistema cerrado, o también aislado, ¿por qué no? Porque también en el aislado la materia permanecía constante, o sea, la materia no entraba ni salía, ¿sí? Esa sería la historia. Entonces, ¿qué dice esta ley? Dice que en todo sistema cerrado, ahí yo le pondría aislado también, ¿sí? Pero bueno, la ley se define así. Entonces, sistema cerrado, la masa total del sistema permanece constante, invariable. Cualquiera sea la transformación que se produzca en dicho sistema. Entonces, ponele, vos tenés un tubo de ensayo, ponés los reactivos y lo tapás,
¿sí? Para que sea un sistema cerrado. Entonces, lo pesás antes los reactivos, antes de la reacción química. Después de la reacción química lo volvés a pesar. Bueno, tiene que pesar lo mismo. Si antes te pesaba 10 gramos, después de la reacción química va a pesar 10 gramos. Eso es lo que dice Lavoisier. Puede ser que no sea química, puede ser una transformación física también. Bueno, lo mismo. No va a variar, es invariable la masa. Entonces, si vos tenés dos reactivos, A más B, y se produce C y D, la masa de A más la masa de B, si sumás, es igual a la masa de C más la masa de D. Tal vez la masa de A no sea igual que la de C, ni la que el D, pero la sumatoria sería, ¿sí? La suma de A más B, de las masas, de A más de B, es igual a la de C y la de D. Por eso dice que en toda reacción química, la sumatoria de las masas de las sustancias reaccionantes es igual a la suma de las masas de las sustancias que son los productos de la reacción. Entonces, por ejemplo, acá, si vos tenés que el cloruro de níquel, niqueloso, eso te pesó 129,7 gramos y pusiste 2 veces, ¿sí? Porque se igualó con 2 moles sería, bueno, 2 veces los 40 gramos, se te produce hidróxido de níquel, niqueloso, que son 92,7, y 2 veces cloruro de sodio, 2 por 58,5. Bueno, la sumatoria de uno y del otro da igual. ¿Por qué? Porque estamos viendo que, es como yo les decía, las reacciones químicas son ecuaciones, y son ecuaciones también en masa. No es solamente en cantidad de átomos, en masa también. Entonces ahí se van a acordar que Lavoisier también dice que son ecuaciones también matemáticas en masa. De un lado es lo mismo que del otro. Entonces Lavoisier sabía repetir hacia 1977, en la naturaleza, eso es 1008, no sé por qué dice 1977, no he vivido tantos años, pero es 1877. Bueno, en la naturaleza no se pierde nada ni se crea nada, todo se transforma. ¿Sí? Todo se transforma. Bien, hay una limitación al principio de la conservación de la masa. ¿Sí? Hay como algo que está limitada. Primero con lo del sistema cerrado y aislado, que no puede ser un sistema abierto. Esa es como una primera limitación, por eso él lo dice. No dice en cualquier sistema. Dice que tiene que ser un sistema cerrado. La cuestión es que también está la ecuación de Einstein, que a principios de esto sí es a principios del siglo XX, la famosa fórmula que delta E, la diferencia de energía final menos la energía inicial, es igual a delta M, que sería la masa final menos la masa inicial, por la velocidad de la luz al cuadrado, en el vacío, ¿no? La velocidad de la luz al cuadrado en el vacío. Entonces, ¿él qué dice con esto? No nos vamos a poner a hacer cosas muy raras con esto, a buscar cosas raras, pero lo que nos quiere decir a nosotros que nos importa la parte de química es cuando hay una variación de la energía, que es delta E, hay una variación de masa. ¿Sí? Hay una variación de masa multiplicada, sí, por esta constante de la velocidad de la luz, pero no importa, hay una diferencia de masa. Entonces, si vos tenés una reacción exotérmica, que es que sale energía, o sea, que emite energía al medio, si vos tenés un sistema cerrado, había un intercambio de energía en el sistema. Entonces, si emite energía, o ponele que tenés una reacción endotérmica que absorbe la energía, bueno, esa energía tiene un peso, es lo que dice Einstein. No es que no la podemos tener en cuenta. Einstein dice hay que tenerla en cuenta, ¿sí? Esa energía tiene una masa. Pero esa variación de masa que va a haber en el sistema, si ponele que vos tenés una reacción exotérmica, una reacción endotérmica, es tan pequeña para nuestra balanza en nuestro laboratorio, es tan pequeña,
que no se verifica, ¿sí? No se verifica como que pueda llegar a variar la masa. Entonces, directamente no la vamos a tener en cuenta en nuestra química. Ustedes sepan que si estoy haciendo algo mucho más específico, ¿sí? O a grandes dimensiones, cambios de energía a grandes dimensiones que no van a pasar en un laboratorio de salud, ni bromatológico, ni agroquímicos, ni nada por el estilo, sí hay que tener en cuenta esa variación de masa, pero nosotros vamos a tener en cuenta que se cumple la ley de Lavoisier, ¿sí? Que se conserva la masa. Entonces ahí tienen otras definiciones, son todas iguales. Es en todo sistema cerrado, la masa energía del sistema permanece inalterable, cualquiera sea la transformación que ocurra. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? Ustedes siempre, Sí, fíjense, profe. O sea, bueno, igual si te ponen un verdadero y falso, te tienen que aclarar. sí, sí, te Eh, van a poner, sí, sí, sí. Para nosotros, para la química básica, la ley de Lavoisier conserva, como dice ahí, que estoy leyendo en el párrafo, conserva su validez. ¿Sí? Es totalmente válida para la química básica. ¿Por qué? Porque es la que vamos a usar nosotros en un laboratorio. ¿Sí? Entonces, conserva su validez. No hace falta que te estén aclarando ni nada por el estilo, pero si ellos te quieren hacer una pregunta de decir, bueno, a ver, ¿hay una variación de masa con la variación de energía? Porque está la ecuación de Einstein o te dan alguna otra información, bueno, ahí sí también la tenés que tener en cuenta. Ahí sí la tenés que tener en cuenta porque ellos te están diciendo. Pero si no, la ley de Lavoisier siempre es válida para la química básica, porque no tienen que ser captadas, van a ser captadas esa diferencia de masa de la energía por balanzas de precisión recontrasensibles y nosotros no usamos en el laboratorio esas balanzas. Ponele, son variaciones de energía a 1 por 10, pues te estoy diciendo, ¿no? Pero es, por ejemplo, 1 por 10 a la menos 23 a veces, o menos 24, como si fuera el número de Avogadro. Entonces no vas a estar pesando esos decimales, 0,0000, imposible tener una balanza, y aparte, ¿para qué? No justifica la precisión ni en la salud, ¿sí? Ni llega a las partes por millón que se usan en la parte de vitaminas, medicina, no llega a esa variación de masa. Entonces no tiene sentido estar también usando la fórmula de Einstein. Pero sí, bueno, eso dio pie a un montón de cosas también. No es que se deja de lado la ecuación de Einstein, es súper poderosísima esa ecuación. Cambió todo. Pero para nosotros, lo que es la química básica, es válida la ley de Lavoisier. Así que lo van a especificar bien, ¿sí? Lo van a especificar bien. Bueno, eso por un lado, ven que es fácil la 1. Vamos con la 2, la ley de las proporciones definidas, que también se le puede decir constantes, o ley de Proust. Esas variaciones tiene de nombres. Me voy a ir directamente a la definición y después las desglosamos. ¿Qué significa? Que la relación entre las masas de los elementos que forman un compuesto es siempre constante. Eso como que me voy con esto porque a veces se entiende con solo leer la definición de la ley. Acá, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué nos está diciendo Proust? Nos está diciendo que tenemos compuestos formados por 2, 3 elementos, 4, a veces, ya los vimos. Siempre la relación de las masas, viste que vieron que la relación de átomos en un compuesto es siempre constante, lo decía Dalton. Si vos tenés en el agua, por ejemplo, 2 átomos de hidrógeno, tenés 1 de oxígeno. O sea, la relación de átomos también es constante, pero las masas también.
diferentes muestras puras de un mismo compuesto siempre contienen los mismos elementos, y claro, porque son las mismas muestras. Y también en la misma proporción de masa. Esto corresponde a átomos de estos elementos combinados en una relación numérica fija. ¿Qué quiere decir? Que si vos tenés un compuesto A y B, y dividís la masa de A sobre la masa de B, siempre te va a dar una constante, por más que vayan variando las masas. Para que se cumpla esta ley, el compuesto, en las muestras que te van a dar, ¿sí? Si es que te van a dar muestras en los distintos compuestos, tiene que ser el mismo compuesto. Por eso dice, de los elementos que forman un mismo compuesto, o sea, siempre, para que se cumpla tiene que ser el mismo compuesto. Y la relación siempre igual, A sobre B. No puedo dividir en una muestra A sobre B y después en otra B sobre A, porque obviamente no es lo mismo, matemáticamente hablando. Miremos este ejemplo, justo que está acá. Dice, 3 muestras contienen aluminio y oxígeno. Entonces presentan los siguientes valores. La muestra 1 es 0,8755 de aluminio y 0,7785 de oxígeno, de gramos de oxígeno. En la muestra 2 varía los gramos de aluminio, pero también varía el de oxígeno. En la muestra 3 tenés otra cantidad, 1,9736, bueno, y así el oxígeno. ¿Se trata de la misma sustancia? Bueno, que nos tenemos que remontar a esta ley de Proust que dice que si se trata de la misma sustancia, ¿cómo va a dar la relación de masas? Constante. ¿Sí? Eso es lo que dice esta ley. Entonces, ¿cómo lo verifico? Bueno, puedo hacer la masa de aluminio sobre la masa de oxígeno. De la muestra 1 está acá los datos, ¿ven? Da 1,124. De la muestra 2 puse los datos de la muestra 2. 1,30,3601 y dividido 1. Y en la muestra 3 hice lo mismo, aluminio sobre oxígeno. Bueno, ¿cómo dan en los 3 compuestos? Iguales. Es constante, da 1,124. Entonces, ¿se cumple la ley de las proporciones constantes? Sí, porque la ley de las proporciones constantes me dice que la relación de masas de un compuesto tiene que ser siempre igual. Y entonces estamos hablando de la misma sustancia. Si se trata de la misma sustancia, acá dice este ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la relación de masa entre aluminio y oxígeno? Bueno, es 1,124, ese ya lo hicimos. Pero, ¿cuál es la relación entre oxígeno y aluminio? Al revés, nos está preguntando. Por los datos al revés. En vez de, eso es 1,124, estaba viendo, acá está. Ven que los ponemos al revés. En vez de 0,8755 arriba, lo dividimos al revés, porque estamos haciendo la relación de oxígeno sobre aluminio. Bueno, eso da 0,889. Da distinto, claro, obviamente, porque estamos hablando de que por cada 1 gramo, digamos, de aluminio, reaccionan 0,889 gramos de oxígeno. Pero acá estamos diciendo que por cada gramo de oxígeno reacciona 1,124 gramos de aluminio. Por eso da distinto. Pero lo que tenemos que comprobar acá es que la ley se cumple porque en las 3 muestras da lo mismo. Entonces se trata del mismo compuesto. Acá, por ejemplo, dice el agua. Me vuelvo más para atrás, que había otro ejemplo. 8 gramos de oxígeno se combinan con 1 de hidrógeno, 16 con 2, 32 con 4. ¿Ven? La relación del oxígeno sobre el hidrógeno en la primera muestra, 8 sobre 1, en la otra 16 sobre 2, y en la otra 32 con... En las 3 da 8. O sea que es el agua. ¿Sí? En las 3 se comprueba que es el agua, porque la relación de masas de los dos es siempre constante.
Eso es lo que me dice la ley de las proporciones definidas. Toma el compuesto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir las masas de los elementos que están o componen, como dice la definición, el compuesto. ¿Está bien ahí? ¿Vamos bien hasta acá? Ley de las proporciones múltiples o ley de Dalton, que sería la tercera, ¿no es cierto? Acá el que nos habla en esta ley, nos dice, se los digo así en mis palabras y después vamos a la ley, nos dice que en dos compuestos ya distintos, acá no vamos a comparar el mismo compuesto, como hacíamos con Proust. Acá ya tengo dos compuestos distintos, pero los dos compuestos que vamos a relacionar están compuestos por los mismos elementos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, los óxidos pasa mucho, el óxido cuproso y el óxido cúprico? Son totalmente distintos, pero los dos están compuestos por cobre y oxígeno, el peróxido de hidrógeno y el agua, el ácido nitroso y el ácido nítrico. Bueno, hay un montonazo, ¿no? ¿Qué dice él? Que si se combinan dos elementos para formar varios compuestos distintos, en este caso, ¿qué sería? El cobre con el oxígeno se combinan y forman compuestos distintos, mientras la masa de uno de los elementos permanece constante, la relación entre las masas del otro elemento, ¿cómo da o cómo se expresa? Con un número entero y pequeño. Siempre da así, obviamente si estamos hablando de que los dos compuestos están formados por los mismos elementos. ¿Cómo sería la historia esta de mientras la masa de uno de los elementos permanece constante? Bueno, miren acá, por ejemplo, dice, en el óxido cuproso se verifica que 127 gramos de cobre se combinan con 16 de oxígeno, y acá es 60, en el cúprico, 63,5 de cobre se combinan con 16. Entonces, ¿ven que es la misma masa de oxígeno? ¿Sí? La misma masa. Eso es lo que pasa. Cuando yo llego a tener la misma masa de uno de los dos elementos y relaciono los otros dos, 127 dividido 63,5, me da un número entero y pequeño, que en este caso es 2. Entonces la relación 2:1. Eso va a dar un número entero y pequeño, pero se tiene que cumplir que uno de los elementos que no voy a relacionar, porque acá estoy relacionando solamente el cobre, tiene que ser constante. Vamos a ver el ejemplo número 2, así lo entendemos cómo tenemos que avanzar. Se tienen 3 óxidos de nitrógeno, cuyas composiciones son 63,65, bueno, y 36, son todas estas composiciones, ¿no? Que estamos viendo que son distintas. Acá ya empieza con una pregunta que dice, ¿se trata de un mismo compuesto? ¿Cómo sería para saber si se trata de un mismo compuesto? Tendríamos que ver la ley de Proust. Si nos pasa esto, que nos preguntan así, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Dividir la masa de uno con el otro. 63,65 dividido 36,35. Esto es gramo, ¿no? Acá sería 46,68 dividido 53,52. Y este sería 30,45 dividido 69,55. Bueno, vamos a ver qué nos da. Ustedes también pueden ir sacándolo. Dividido 36,35, el primero da 1,5
75. Si los tres fueran el mismo compuesto, ¿cómo nos tendría que dar los tres? 1,75. Vamos a ver. Si dividido 46,68 dividido 53,52, ahí ya me da 0,87. Y acá 30,45 dividido 69,55, acá nos da 0,43. ¿Esto qué quiere decir? Que no se cumple Proust, no se cumple el anterior. No se cumple. ¿Por qué? Porque los tres da distinto. ¿Sí? Entonces, ¿se trata de un mismo compuesto? Y no. Pero puede ser que los tres me estén diciendo la verdad acá. Puede ser que los tres estén formados por nitrógeno y oxígeno. Tal vez uno sea dióxido de nitrógeno, otro sea trióxido de dinitrógeno, otro sea pentóxido de dinitrógeno. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Bueno, con esta ley. Pero esta ley nos dice que para probar eso, tenemos que llevar a una misma masa de uno de los elementos. ¿Sí? Que en este caso se elige el oxígeno, ustedes pueden haber elegido el nitrógeno, da igual, van a dar otros datos, pero van a llegar al mismo resultado al final, es como yo les comentaba de las reacciones, ¿no? En este caso se eligen 16 gramos de oxígeno, entonces se hace una regla de 3 simple, voy a borrar esto, porque ya comprobamos que no es el mismo compuesto, y me voy a ir más abajo. Voy a llevar a la masa de oxígeno en las 3 muestras a 16, así la mantengo constante, con reglas de 3. Estas son reglas de 3 simple. ¿Ven que dice? Sin 36,35 de oxígeno, dan 63,65 de nitrógeno, 16 da 28,01 gramos de nitrógeno. Y así en las 3. ¿Ven que da distinto? Ojo, yo puedo haber elegido 16 como puedo haber elegido 1 gramo, que a veces por ahí es más fácil así, ¿sí? O 100 gramos, pero en las 3 tengo que hacer lo mismo, ¿no? Si elijo 1 gramo, acá 1 gramo y acá 1 gramo. Lo llevo a una masa constante, uno de los dos elementos. Entonces, ¿ahora con qué voy a trabajar? Voy a trabajar con estas masas. Ya esto ya lo saqué el oxígeno, al hacerlo constante en los 3 ya está, pero voy a trabajar con las masas estas de nitrógeno. ¿Y qué voy a hacer? Las voy a dividir. Voy a poner la más grande, ¿sí? Para que me quede el número entero, obviamente, la que pesa más, ¿cuál sería de las 3? 28,01, sobre la del medio, ¿ven? Entonces eso me da 2. Acá vamos bien. Ya me dio un número entero y pequeño. O sea que la muestra 1 y la muestra 2, ¿cómo son? El mismo compuesto. Vamos a ver qué pasa con la muestra 3. ¿Qué hago? La más grande sobre la más pequeña. Así veo la otra relación. Y eso me da 4 sobre 1. ¿Sí? Aproximadamente, porque ese 0,1 nos va a dar unos decimalitos ahí. Pero es porque hay que usar todo el chorizo de decimales y a veces no podemos. Entonces nos va a dar aproximadamente, o 3,99999, es 4, ¿no? También nos da bien. O sea que la relación de masas es 4, 2 puntitos 2, 2 puntitos 1. Significa que no es el mismo compuesto. Está bien. Pero las 3 muestras están relacionadas, lo que nos dice Dalton. ¿Por qué? Porque están formadas por los mismos elementos. Entonces hay que evaluarlo de la siguiente manera. De esta manera, no de la siguiente, de esta manera, como hicimos recién. Entonces, para ir, digamos, poniendo claro el tema. Vimos Lavoisier, que era la conservación de la masa.
la conservación de la masa, que ¿qué decía? Que la masa de A en una reacción química, en realidad todas las transformaciones, pero sería una reacción química lo que nos compete a nosotros, la masa de A más la masa de B es la masa de C más la masa de D. Acá lo puedo poner cualquier reacción química, puede ser que solamente tenga un producto, tenga tres reactivos, tenga lo que sea, siempre se va a cumplir, ¿sí? No es que tengo que tener 2 reactivos y 2 productos, ¿sí? La ley de las proporciones constantes, ley de Proust, que ¿qué digo? Que en un compuesto A y B, la masa de A sobre la masa de B es siempre constante. Y acá en Dalton digo que A y B forma un compuesto y AB forma otro compuesto. Vamos a ponerle 1 y vamos a ponerle 2. ¿Qué hago? AB, por elegir a cualquiera de los dos puedo elegir, ¿no? Por elegir B, podría haber elegido A. Lo llevo a una masa constante. Entonces, la masa de A1 sobre la masa de A2 tiene que ser un número entero y pequeño. ¿Alguna duda? Me falta la de Richter y me falta la de Gay-Lussac, pero ya me quedan poquito tiempo para que se corte la segunda videollamada, así que les pregunto ya, porque ahora les voy a dejar para hacer unas del trabajo práctico, por lo menos uno o dos, como para que hagan. Tal vez después tengan dudas, no pasa nada si no tienen dudas ahora. Van a ir saltando cuando hagan el trabajo práctico. Bueno, y después viene la ley de la proporción equivalente, que no me alcanza el tiempo, porque ahí ya tengo que explicar un poquito más. Entonces me voy a ir al trabajo práctico. Ven que el trabajo práctico ya estos son largos, no se asusten, no se me asusten que les dé un paro cardíaco. Pues sí, son 124, pero no miren eso, porque son todos temas distintos, así que no les dé un infarto, una ACV. Así que de a poquito empezamos. Esta guía tiene muchos temas, por eso es largo el trabajo práctico. Entonces van a hacer, ¿sí? Hasta las 7:30, no sé si les parece muy corto, pero son y 4 y 5 van a hacer, así que yo creo que están bien ahí. Hasta las 7:30 van a hacer el punto 1, ¿sí? El punto 1, el punto 2 y el punto 3, ¿sí? Creo que el 4 no. Puede ser que sí, también. Si alcanzan a hacer el punto 4, háganlo, si no, no pasa nada, si lo hacen después, no hay problema. El punto 1 es un cuadrito que dice que la muestra 1 tiene 128 gramos de oxígeno y 16 de hidrógeno, y así, ¿ves? La muestra 2 tiene 16 de oxígeno y 2 de hidrógeno, y la muestra 3 tiene 64 de oxígeno y 8 de hidrógeno. Entonces dice, se trata de la misma sustancia, ¿ves que es lo mismo que estuvimos haciendo? En caso afirmativo, ¿cuál es la relación de oxígeno sobre hidrógeno? Entonces nos conviene hacer eso, así contentamos la B. La 2 dice, a partir de los siguientes datos, demostrar si se cumple la ley de Proust, ¿sí? O sea, es la relación de masas de los elementos de un compuesto. Entonces, obviamente, eso es lo que tenemos que hacer. Lo mismo que el punto 1. Se analizan muestras formadas por oxígeno y calcio, obteniéndose los mismos resultados, dice el 3. Dice que la muestra 1 pesa, acá les explico este cuadrito porque a veces no se entiende. La muestra 1 pesa 112 en total. Y eso está formado por 32 de oxígeno y 80 de calcio.
Y la muestra 2 dice que pesa 16,8 y está formado por 48 de oxígeno y 12 de calcio. Acá ya estamos viendo que hay un error, entonces ustedes explíquenlo, ¿sí? Se pregunta, ¿qué ley o leyes gravimétricas se cumplen? Se trata de una misma, y si se trata de una misma sustancia, bueno, ahí expliquen si ven algún error porque puede pasar. O es la misma sustancia o lo que encuentren, ¿sí? O qué ley se cumple. Y el 4, tenemos 2 muestras de ácido nítrico, o sea que tenés hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, y demuestre que la proporción en que se combinaron los elementos es constante. Primero tiene que ver si se cumple la ley de Proust, y después, si no se cumple, la ley de Dalton, ¿sí? Con los 3. Y después seguimos. ¿Me parece? Si llegan hasta los 3 primeros está bien. Entonces a las 7:30 nos encontramos y vemos si pudieron alcanzar a hacer los 3. Si alcanzaron a hacer los 2 primeros, suficiente, ¿sí? Así que bueno, a las 7:30 nos encontramos de vuelta si vemos la de Richter y Gay-Lussac. Y si podemos ver algo más, lo vemos. Bueno, ¿cómo le fue? Bien, profe. Bien. Bueno, este numerito sí es la misma muestra, ¿no? ¿Cómo? Ah, sentí un ruido raro. Lo vamos a revisar. Sí, sí. ¿Cuánto da el numerito de la 1? ¿Es la misma? 8 gramos. Está bien. ¿Es la misma sustancia entonces? Y sí, Sí. ¿no es cierto? Porque las 3 muestras dan lo mismo. Y la relación de masas de oxígeno sobre hidrógeno es la que me dijo Ney recién. Es de 8 en 1. 8. Ajá. Si hubiese hecho al revés, me hubiesen preguntado la relación de masas de hidrógeno sobre oxígeno, ¿cuánto daría? Y 1 sobre 8. Claro, da 0,125. Así que bueno. Pero bueno, es la misma sustancia. La ley la estamos... Ay, ¿qué ley es? La segunda. La segunda, la ley de las proporciones constantes o ley de Proust. Bien, bien. La segunda, ¿qué tal le fue? También me dio la misma constante. Bien. Del aluminio sobre oxígeno hiciste, ¿cuánto te dio? Oxígeno sobre aluminio. 1,124. 1,124. Bueno, ¿vos, Nair, también? Sí. Y Perfecto. es la misma sustancia, ¿no? Sí, es la misma sustancia, no se sabe, será el óxido de aluminio, supuestamente. Pero bueno, es la misma sustancia. ¿Y en la 3? Primero hice 32 sobre 80, que me da 2 quintos, en la muestra 1, ¿no? Y la muestra 2 hice 48 sobre 12, que me daba 4, entonces no es la misma sustancia. Ajá. Y después hice la regla de 3 simple, de 32 gramos de oxígeno te dan 80 gramos de calcio, entonces Sí. 100 gramos de oxígeno te dan 250 gramos de calcio, y después en lo otro hice lo mismo, que me dio 25 gramos de calcio a los 100 gramos de oxígeno. Bueno, la constante son 100 gramos de oxígeno, entonces puse masa de calcio, la muestra 1, sobre la 2, Ajá. igual a 250 gramos, sobre 25, que te da 10, y puse relación 10. ¿Cuánto te dio la relación? 10. Ah, 10. Bueno,
Entonces, Yo no lo hice así, profe, ¿cómo lo hiciste? porque para mí en el oxígeno en la segunda muestra no es 48, sino 4,8. Claro, ahí hay un error, está bien, está bien. Llegaron a unas conclusiones diferentes, pero para eso era a propósito. Lo que plantea Antonella es que ella directamente no se fijó en eso y dijo, bueno, voy a plantear si la muestra 1 y 2 son distintas. A eso llegaron las dos. Ustedes dos llegaron a eso, de que la muestra 1 y la muestra 2 no Ah, es me la olvidé de misma, fijarme en la masa, ¿no? no es la misma sustancia así como está el cuadrito. ¿No es cierto? Está mal. Entonces, Antonella lo que dijo, bueno, voy a probar la ley de Dalton, entonces probó la ley de Dalton y le dio bien, cosa que ahí la conclusión es que la muestra 1 y 2 está formada por los mismos elementos, pero no es la misma muestra. Lo que dice Nair es que hay un error en el cuadro, que eso también está bien lo que dice ella, que en realidad los 16,8 son los oxígenos, los gramos del oxígeno, y 48 es la suma, ¿o no? Sí, 6, 7, 8, claro. 48 es la muestra 2 completa, entonces hay un error de las dos maneras. Está bien lo que han hecho. Está bien. O hay un error, o la muestra 1 y 2 está compuesta por los mismos elementos, son distintos. ¿Y Lavoisier? ¿Se fijaron? Lavoisier dice que la suma de las masas de los reactivos da igual al producto. Acá en la muestra 1 se cumple, porque 32 más 80 es 112. Pero acá, no, 48 No. más 12 no es 16,8. Entonces acá llegamos a la conclusión o que hay un error, bueno, lo que dijo Nair, que hay un error, o no se cumple ni Lavoisier y solamente se cumple Dalton, ¿sí? Pero está bien, es como para ustedes usar la cabeza e interpretar, que está bien, de todas las maneras lo acepto, ¿sí? Porque es para interpretar las leyes, que eso es el ejercicio de acá, no es hacer una cosa automática, sino que es interpretar las leyes, ¿sí? Ah, entonces yo hice mal lo de la relación No, 10-9. no, está bien, déjalo, Porque había está 10. bien, sí, está bien, está perfecto. Déjalo. O es eso lo que hiciste vos, o es que hay un error. Pero está bien, ¿no? Está perfecto lo que hiciste. Esa era lo que busco yo con este ejercicio, de haberlo puesto así. ¿Y la 4? ¿Llegaron a la 4 o no? No, yo ¿No? no. Bueno, no importa, lo dejamos de tarea entonces. Continuamos con la de Richter y la de Gay-Lussac. Así que bueno, me voy para arriba. En el punto 3 al final no son el mismo compuesto, ¿no? Obviamente. No. Eso lo que las dos llegaron a ese resultado está perfecto. Por eso digo, no son la misma sustancia. Acá estaría bien, porque ustedes se está cumpliendo la ley de Lavoisier, porque 32 más 80 es 112, está bien. Acá hay un error, no es la muestra 2, no corresponde con los datos. No se cumple la ley de Lavoisier, por lo tanto hay un error. Y vos lo que hiciste está bien, porque dijiste, bueno, a ver, no teniendo en cuenta esto de la sumatoria, a ver si las dos muestras, si está mal esto, y las dos muestras están compuestas por calcio y oxígeno. Bueno, te doy 10, está bien, ¿sí? Hasta ahí nomás, nada más. Ese sería el punto 3. Me voy bien para arriba. Vamos con la ley de las proporciones equivalentes, que también se llama ley de las proporciones recíprocas, ley de Richter, ¿sí? De acá se desprende el concepto
compuesto que se usa mucho en química, fundamental de la química, por eso de la química básica, que es el equivalente químico. Que después de que veamos la ley lo vemos. Pero para que ustedes sepan que se desprende de acá. Me voy a ir a la ley. Acá ya tengo 3 compuestos totalmente distintos, ¿sí? Ni tampoco formados por los mismos elementos, o sea, no se va a cumplir la ley de Dalton. ¿Cómo sería? Las masas en que se combinan 2 elementos con una misma masa de un tercer elemento, o sea que acá tengo 3 elementos, ¿sí? Dando vuelta ahí en los 3 compuestos, por eso dice las masas en que se combinan 2 elementos con una misma masa de un tercer elemento son equivalentes a las masas en que se combinan dichos elementos entre sí. O bien un múltiplo o submúltiplo de ella, porque a veces no es igual. Generalmente dan problemas en donde es igual, si no les van a poner algo que dé múltiplo. Pero bueno, para que sepan que la ley, llegado el caso, se cumple también múltiplo o submúltiplo. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería esta ley? ¿Qué es lo que quiere decir? Vamos a ir analizando paso por paso. Por ejemplo, yo tengo un compuesto que es el gas metano. ¿Saben? El gas metano es carbono, hidrógeno 4. ¿Sí? Que dice que 12 gramos se combinan con 4 de hidrógeno. Y después tengo el compuesto agua. Lo voy a ir marcando así. Con esto. Vamos a usar esto. Ya que lo tenemos. Tengo el metano y después tengo el agua. Que acá dice que 16 gramos de oxígeno son con 2 de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo mismo que hacíamos con Proust, relacionar las masas de los 2 elementos. Obviamente que no nos va a dar igual, porque esto es metano y esto es agua, o sea, nada que ver, nos va a dar diferente. Pero vamos a hacer eso. 12 sobre 4, lo que nos dice el problema, da 3. 16 sobre 2 da 8. ¿Sí? Entonces tenemos 2 elementos, ¿sí? Lo que nos dice la ley, que tenemos 2 elementos que se combinan con una misma masa de un tercer elemento. ¿Cuáles son esos elementos? El carbono acá y el oxígeno. Que se terminan combinando, por eso lo hacemos de esta manera, lo relacionamos, ¿para qué? Para que nos quede una misma masa de un tercer elemento. ¿Que quién es? En este ejemplo, pueden tener cualquier otro ejemplo, ¿no? Pero en este ejemplo es el hidrógeno. Entonces, ¿qué nos dice? Que la relación en un tercer compuesto, o sea, tiene que aparecer un tercer compuesto, ¿quién está relacionado? El carbono con el oxígeno, que va a ser supuestamente el dióxido de carbono, seguramente. O sea, lo voy a poner no de ese lado, porque quiero que lo... ¿Puede ser monóxido de carbono? Puede ser monóxido de carbono, sí. Creo que en este ejemplo es dióxido, pero puede ser que te den. Entonces dice que en el tercer compuesto, si yo relaciono, sin saber, ahora vamos a ver los datos, pero sin saber, si yo relaciono ahora en este, ven que me queda la masa de 3 gramos, la masa de carbono me queda. Sobre el lado del oxígeno, que es 8, ¿sí? 3 sobre 8, es lo que tengo acá, no estoy inventando nada, es lo que me dio acá. Si yo hago lo mismo acá, relaciono la masa de oxígeno sobre la masa de carbono, sobre la masa de oxígeno, me tiene que dar el mismo número. O sea, 3 dividido 8, 3 octavos, pero bueno, vamos a resolverlo, es 0,375, también me tiene que dar eso. Eso es lo que dice Richard, que la misma masa, o sea, 2 elementos distintos con la misma masa de un tercer elemento, da lo mismo, es equivalente con la relación de masas de un tercer compuesto. Obviamente tiene los 2 elementos combinados entre sí. No es un tercer compuesto cualquiera, no. Tiene justamente los 2
elementos combinados entre sí. Bueno, me da lo mismo. Entonces, acá abajo, voy a borrar eso que hice, porque quiero mostrarles ahí abajo, que dice, para verificarlo recurrimos a un compuesto de carbono y oxígeno, por ejemplo, el dióxido de carbono. Y ese compuesto, 12 gramos de carbono, se combinan con 32 de oxígeno. Entonces, ¿qué hacemos? 12 dividido 32, 3 octavos, que eran 0,375. Entonces da lo mismo. Entonces, para repasar la ley, las masas en que se combinan dos elementos, en este ejemplo, ¿cuál es? Carbono y oxígeno. Con un tercer elemento, con una misma masa de un tercer elemento, por eso lo llevamos a 1 gramo, porque acá no es la misma. Acá teníamos 4 de hidrógeno y acá tenemos 2 de hidrógeno. Bueno, para eso lo llevamos a 1 gramo. Puedo hacer la misma regla de 3 que hacíamos antes. Pero bueno, es más fácil así. Son equivalentes a las masas en que se combinan dichos elementos entre sí, pero también guarda que puede ser múltiplo o submúltiplo. Vamos a ver el ejemplo número 3. En un compuesto que forma calcio y el oxígeno, se ha comprobado que 10 gramos de calcio se combinan con 4 de oxígeno. Entonces ve que ahí directamente hacemos la relación, te da 2,5. Y hay otro compuesto que es cloro y oxígeno. O sea, ya tienen un elemento en común. O sea que voy a relacionar ese elemento, lo voy a dejar abajo, al elemento, en el denominador sería, voy a dejarlo abajo, el oxígeno. Entonces me da 142 que se combinan con 32 de oxígeno. Entonces lo relaciono, eso me da 4,437. Y dice, en un tercer compuesto, 2 gramos de calcio se combinan con 3,55 de cloro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a relacionar estas masas, calcio sobre cloro. Voy a hacer 2,5, digo 4,437, lo que me dio de acá. Y me va a dar 0,563. Entonces agarro el tercer compuesto y digo, bueno, a ver cuánto es 2 dividido 3,55. Ven que dejo lo mismo, hago la misma relación, no lo doy vuelta porque si no, no me va a dar. Me da 0,563. Se cumple la ley de Richter. La ley de las proporciones recíprocas, ¿no? Que se llama. ¿Se entiende cómo lo hicimos? ¿Cómo sería? Por ahí lo vamos a ver, después lo van a ver con el ejemplito del trabajo práctico, pero que se entienda. Son 3 compuestos, acá van a tener 3 compuestos cualquiera. Por ejemplo, que A esté combinado con B y C con B. Hay un elemento en común. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir A sobre B, y en esta hago lo mismo, pero C sobre B. Entonces, después agarro esas masas, ¿sí? Agarro esas masas, o lo tendría que haber hecho en otro lado. Vale, lo voy a hacer acá, en este. Así tengo más espacio. Y esto voy a borrar. Entonces, tengo A con B. Les pongo así para que ustedes lo apliquen a cualquier compuesto, ¿no? Porque por ahí siempre con dióxido de carbono, metano, por ahí uno va encasillándose con eso. Acá lo pueden aplicar con cualquiera. Tengo un compuesto que es A y B y un compuesto que es C y B. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es dividir sobre el común de los dos. Acá me va a dar un número y acá obviamente me va a dar otro, porque no se va a cumplir la ley de Proust ni a palos porque son distintos, ¿no? Me va a dar un número que es A y un número que es B. Bueno, después lo que voy a hacer es dividir eso, porque voy a hacer la de A
que es A minúscula, y la de C, perdón, que es B. ¿Sí? Y me va a dar un numerito. Lo puedo dejar acá si es una fracción, por ahí lo dejo hasta ahí, como recién salía el ejemplo, o lo divido, que me va a dar X. ¿No? Bueno, estamos haciendo hipotéticamente. Ahora, hay un tercer compuesto, es este compuesto número 1, es el compuesto número 2, y hay un tercer compuesto, que es los dos elementos entre sí sin el común, que sería A con C. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo. Si acá puse lo que viene de A y acá puse lo que viene de C, voy a hacer lo mismo. ¿Cómo me va a dar eso? X. Me va a dar el mismo resultado. Y ahí se cumple con la ley de Richter. Ahí por ahí se entiende mejor. Yo cuando hago esto, se entiende un poquito mejor como para aplicarlo a cualquier, ¿sí? A cualquier ejercicio. ¿Está bien ahí? Bien. Esto si quieren, se los guardo. Por las dudas para que lo tengan. Y acá se desprende el equivalente. ¿Qué es el equivalente? Vieron que yo les decía que se desprende algo que se usa mucho, que es el equivalente gramo de un elemento. Acá está explicado sobre una sola, pero hay dos también, dos maneras. ¿Es la masa de dicho elemento? ¿Es una masa de un elemento, de dicho, del que sea, del elemento en cuestión? En gramos, que se combinan con 8 gramos de oxígeno. O la masa de otro elemento capaz de a su vez combinarse con 8 gramos de oxígeno. O sea, es la masa de un elemento cualquiera, el equivalente gramo, que se combina con 8 gramos de oxígeno. Pero también no nos debemos olvidar que también es la masa de un elemento que se combina con 1 gramo de hidrógeno. Ya lo vamos a hacer, el ejemplo, ¿sí? Porque acá está el ejemplo solamente con 8 gramos. Por ejemplo, a ver, el óxido de calcio se forma por la combinación de 40 gramos de calcio con 16 de oxígeno. Entonces, ¿cuál es el equivalente de gramo? Gramo del calcio. ¿Cuál es el equivalente? Bueno, muy fácil. Con regla de 3. Si 16 gramos, lo que me dicen acá, 16 gramos de oxígeno, se combinan con 40, 8, 20. O sea, 20 es el equivalente gramo de calcio. Entonces yo en vez de un químico decirle que tengo tantos gramos de calcio, puedo usar los equivalentes. Si yo tengo 2 equivalentes gramos, ya me interpreta que son 40 gramos. ¿Sí? Entonces es para no usar tantos números. Vieron que la química hace eso. ¿Sí? Trata de usar tantos numeritos y coloca patrones. Lo mismo que matemática, y bueno, el metro, las unidades son así, son patrones también. Bueno, acá tenemos lo mismo. A ver, vamos a aplicar con otro. Hay en el trabajo práctico, pero vamos a hacer otros, así no usamos lo del trabajo práctico. A ver, sigamos con lo del oxígeno. A ver, el machete de la tabla periódica a mí, porque si no, es complicado. ¿Cuál es el equivalente? Sería, ¿cuál es el equivalente gramo del carbono? ¿Sí? Vamos a hacer. Sí, 32 gramos de oxígeno se combinan con 12 gramos de carbono. ¿Sí? Bueno, entonces, si 32 gramos de oxígeno se combinan con 12, 8, X. Entonces sería 8 gramos por 12,
dividido 32. 3. 3 es el equivalente, lo vamos a poner así, equivalente gramo, pero del carbono. Ahora, ¿cuál es el equivalente gramo, por ejemplo, del cloro? No, a ver, ¿qué puede ser? Sí, bueno, vamos a poner del cloro. Si 71 gramos de cloro reaccionan con 2 gramos de hidrógeno. Acá teníamos que saber que el equivalente es o de 8 gramos de oxígeno o de 1 gramo de hidrógeno. Entonces, ¿cuál sería la regla de 3? Si 2 de hidrógeno son 71 de cloro, 1 gramo, que es el equivalente, sería 71 dividido 2, que es 35,5, sería Profe, el equivalente gramo. Sí, decime. esto es lo mismo que la segunda ley, ¿o no? Claro. Es más o menos, todo está relacionado. Claro, en realidad siempre te va a dar lo mismo. Lo que pasa que también se va a cumplir con distintos compuestos de, por ejemplo, del carbono o del cloro, etcétera. Pero sí, está relacionado con todas las leyes. Más que nada con la ley de Proust. Pero sale del equivalente, sale de esta ley, de la ley de Richter. Es como que se desprende de ahí. Pero sí, obviamente, es lo mismo, porque vos haces una relación, pero en vez de con cualquier masa de oxígeno, haces una relación de solamente con 1 gramo de hidrógeno y con 8 gramos de oxígeno. Entonces siempre va a ser constante, siempre va a ser una constante, por eso vos lo relacionás con la ley de Proust. Está bien. No vale. Sí. Sí, se cumple porque se cumplen las leyes, las anteriores. Así que está bien. Es fácil, no es complicado. Por ahí hay uno en el trabajo práctico, a ver si vamos con el trabajo práctico, si lo puedo encontrar, que sale la relación, uno que hay que hacerlo con la relación. No les quiero hacer mucho el trabajo práctico, así no les robo material para practicar. No me gusta, pero bueno, ven que el 11 es normal, el equivalente. Creo que el 12 dice, a ver, haya el equivalente gramo y el 1000 equivalente de cloro, sabiendo que es un compuesto de 1,6 gramos de oxígeno, se combinan con 4 de calcio y 8 de calcio se combinan con 14,2. Ven que acá están pidiendo el equivalente y el mili equivalente serían como si fuera de gramo a miligramo, ¿sí? Hay que correr la coma, ¿sí? Son 3 lugares. ¿Se entiende? El mili equivalente. Sería como, si vos tenés un equivalente gramo, sería como a 0,001 miliequivalente, ¿sí? Son las tres lugares de la coma. Ahora lo vamos a hacer. Hagamos este problemita, así queda entendido. Entonces, vos tenés que hallar el equivalente gramo primero y principal antes que esto del cloro. Pero lo que te dicen es que 1,6 gramos de oxígeno se combinan con 4 de calcio y 8 de calcio con 14,2 de cloro. O sea, vos no tenés directamente el oxígeno con el cloro, sino que lo tenés a través del calcio. Por eso la definición dice que otro elemento, a su vez, que se combina con 8 gramos de calcio. A veces no es directo. Entonces, no hay que hacer otra cosa más distinta y difícil que esta, cuando les pasa esto. Yo sé que 1,6 gramos de oxígeno se combinan con 4 de calcio. Entonces, 8, que es lo que me pide el equivalente, X. ¿Cuánto da eso? A ver, 8. 1,6, 20. Que ese es el equivalente del calcio, ¿sí? Del calcio. Pero a mí no me están preguntando el calcio, me están preguntando el cloro. Entonces, lo que voy a hacer es decir, si 8 gramos de calcio
reaccionan con 14,2 gramos de cloro, 20, que es el equivalente del calcio, 20 de calcio X. Lo hago a través del otro elemento que tengo en común. 20 por 14,12, sí, dividido 8, 35,5. Viste que lo habíamos hecho recién, yo se los había hecho y daba también 35,5. Entonces, acá usan un elemento en común para llegar al equivalente sin tener, porque en este compuesto era calcio con cloro. Bueno, ¿cómo sería a 1000 equivalente? En realidad lo tienen que multiplicar por 1000. El equivalente por gramo por 1000, ¿sí? Sería el miliequivalente, ¿sí? O corre en 3 lugares, es lo mismo. Son 3 lugares o por 1000. No sé cómo sería. 35,5. ¿Sí? Por 1000, 35.500. Mili equivalente. Es lo mismo. Nada más que pueden preguntar así o pueden preguntar el equivalente gramo. ¿Se entiende? Entonces ahí tienen esta. No les hago el 11 porque el 11 es fácil. Pero el 12 es a través, la combinación a través de uno y otro. Que también lo podemos usar en estequiometría. ¿Sí? Nos pueden llegar a pedir en estequiometría y creo que está ahí problemas de estequiometría, que está el equivalente gramo mismo en la guía de medicina. Así que puede ser que es estos problemitas. Y me voy a la última, y ya se me está acabando el tiempo, me voy a la última ley, así vemos todas las leyes hoy, y ya, listo. ¿Cuál es la última ley? La volumétrica. La ley de las combinaciones gaseosas, o sea que es para gases, gaseosas, o ley de Gay-Lussac, que también estos dos científicos son dos personas distintas que experimentaron con gases, o sea, también están las leyes, después vamos a ver las leyes del estado gaseoso, son otras, bueno, también está implicado Gay-Lussac. Bien, entonces, ¿qué dicen ellos? A presión y temperatura constante, que es una limitación, tenemos que ver que eso pase, ¿sí? En nuestro sistema de gases, a presión y temperatura constante, los volúmenes de los gases que reaccionan pueden expresarse también como una proporción de números enteros y pequeños. Para esto tienen que ser gases los que reaccionan, ¿sí? No se va a cumplir cuando tengo sólidos y líquidos, obviamente. Acá hay otra, dice, a presión y temperatura constante existe entre cualquiera de los volúmenes de los gases reaccionantes y el volumen del gas resultante, o sea, los reactivos y los productos, sería así, que la relación se puede expresar por números enteros y pequeños. Me voy a ir, esto se los dejo a ustedes para que lo lean detalladamente, pero me voy a ir directamente al ejemplo, porque es lo más fácil. Dice, a presión y temperatura constante se cumple que 11,2 litros de nitrógeno se combinan con 33,6 litros de hidrógeno para dar 44,8 litros de amoníaco. ¿Se cumple con la ley de Gay-Lussac? Nosotros ya sabemos reacciones, entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, la reacción es válida porque el nitrógeno más el hidrógeno da el amoníaco. No es una reacción complicada, 2, acá un 3, ¿sí? O sea, ya acá nos está diciendo Gay-Lussac que si yo a los numeritos que tengo acá adelante los fijo como volúmenes, los tengo como volúmenes, nos dice que un volumen de nitrógeno más 3 de hidrógeno dan 2 de amoníaco. Ya nos lo dice la reacción, pero lo vamos a comprobar igual con los volúmenes. ¿Por qué no un volumen de nitrógeno sumando 3 no da 4? Porque hablamos de los gases, y los gases son compresibles, ¿sí? Entonces no tiene nada que ver que yo sume volúmenes. Lo que yo puedo sumar
en los gases son los moles y las moléculas y todo eso que vamos a ver después. Pero los volúmenes, si yo los sumo, no quiere decir que me den justamente matemáticamente el resultado, ¿sí? Por las leyes de los gases y por la física de los gases, ¿no? ¿Cómo vemos que se cumple? Entonces, en vez de hablar de una reacción, vamos a ver con los litros. ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir. ¿Ven que las leyes son todas parecidas? Voy a dividir. Yo siempre agarro primero esto, hago primero este cuadrito. El número más grande, que en este caso sería el amoníaco, y lo voy a dividir por el más pequeño, que en este caso es el nitrógeno. ¿Ven? 44,8 dividido 11,2. ¿Cuánto me da? 4. Ahí ya se está cumpliendo. ¿Sí? Ya se me está cumpliendo. ¿Y después qué hago? El del medio, el que me quedó solo, por el más chico, y me da 3. ¿Sí? Entonces, la relación de volúmenes, en este ejemplo, es 1 por nitrógeno, un volumen de nitrógeno, 3 de hidrógeno, dan 4 volúmenes de amoníaco. A ver alguno para que hagamos, no sé si hay muchos en el trabajo práctico. Pero es el más grande sobre el más pequeño y el del medio sobre el más pequeño. Y listo, ahí ustedes corroboran que se cumple con la ley de Gay-Lussac. O sea que la relación entre los volúmenes son números enteros y pequeños. Bueno, este es parecido al anterior. ¿Cómo sería acá el 17? No les voy a hacer los resultados, no les voy a dar no lo vamos a sacar los numeritos, pero vamos a hacer la relación entonces. Reaccionan 8,96 litros de nitrógeno con 26,88 litros de oxígeno para formar 17,92 litros de amoníaco. Esto es hidrógeno, no es oxígeno, ¿sí? Porque si no, no da amoníaco, para primero y principal, no guarda con eso. ¿Cómo sería? Entonces, acá, el hidrógeno es el que está en mayor cantidad. Entonces lo voy a dividir sobre el más pequeño, que sería el volumen de nitrógeno. Dejo abajo el más pequeño, 26,88 dividido 8,96. Y después, ¿qué voy a hacer? El del medio, que sería el amoníaco, 17,92, dividido el más pequeño, 8,96, que sería el volumen de nitrógeno. Bueno, ahí les dejo a ustedes para que vean si es un número entero y pequeño. Eso es lo que hay que hacer con esta ley. ¿Alguna duda hasta acá? Vimos 2 leyes más, así que tienen bastante para hacer trabajo práctico. Ahora les digo hasta dónde. Bueno, acá sí pueden hacer todo. Hasta el 20. Tienen 20 problemitas para hacer de tarea para la clase que viene. Y no se olviden de todas las evaluaciones y todo eso, ¿sí? De todo lo anterior. ¿Alguna duda, chicas, de todo lo que vimos, de esto último y de todo lo para atrás? ¿No? Bueno. Entonces les dejo esa tareita, ¿sí? Del problema 20 hasta el problema 20. Y bueno, y las espero el viernes entonces. Profe, Decime.
Mañana puedo mandarle el trabajo práctico de la guía anterior para que me lo Sí, vea. obvio. Sí, sí, ustedes mándenme, no me pregunten, mándenme. Yo después les contesto cuando puedo, pero ustedes manden. Profe, mi cuadro de metabolismo está bien. Ay, sí, mira, esa, ya te lo miro, perdón. Viste, me tienen que hacer acordar No, no también. pasa nada, no pasa nada. Ahora te lo miro, ahora te lo miro. Sí, a veces se me pasa, bueno. Por eso háganme acordar. Está bien que me hiciste acordar, Anto. Sí, mándenme lo que quieran en cualquier momento y si no les se los miro, háganme acordar, porque a veces se me pasa. Así que bueno, y las dudas también, ¿eh? También, si les surge algún problema con algunos de estos puntos, también. Todo lo que ustedes quieran, no hay problema. Bueno, les mando un beso grande entonces. Nos Bueno, vemos chao, la profe. próxima. Chau, chau. Chao, profe. Chao, Nair. Besito.